Dios mío, gracias, Señor, por esta noche, por esta lluvia, Señor, por tu Hijo Jesús, Señor, que nos ha traído aquí, nos ha congregado acá, y Señor, no solamente nos rescató, no solamente vino, se hizo hombre, nos rescató, resucitó, sino que nos escogió y nos ha traído acá, no nos ha dejado huérfanos, nos has, Señor, juntado para que sigamos alrededor de ti, para que te sigamos aún ahora, te sigamos a ti, Señor. Y hemos venido a adorarte, a escucharte, Señor, a entregarte nuestro corazón y nuestra vida, Señor. Te pedimos que a través de tu palabra, por favor, Señor, y ahora sí que con el Espíritu Santo, Señor, entres a nuestro corazón y hables a Él, Señor, por favor, Dios mío, y nos transformes para tu gloria, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues la semana pasada estuvo nuestro hermano Alex acá. Yo estuve la antepasada, ya creo que ya van a empezar a extrañar al pastor Ibert, ¿verdad? La semana antepasada que estábamos en el libro de Isaías, vimos el capítulo 31, y hoy vamos a ver el 32, ¿no? Pero vamos a revisar también de nuevo el 31 porque tiene todo que ver y porque en realidad el 31 y el 32 son una unidad. Estamos en el libro de Isaías. El libro de Isaías se divide claramente por secciones, ¿no? Claramente están muy delimitadas las secciones, y en el momento en donde estamos pasando por Isaías estamos en una sección que se le conoce como la sección de los ayes, o la sección de los, pues sí, de los ayes, ¿verdad? Estos ayes son 7 en total, son 6 contra su pueblo, contra el pueblo judío. Es Dios como doliéndose por los pecados del pueblo judío, y hay uno al final que es contra Asiria, ¿no? De hecho, el siguiente ay, no el que vamos a ver esta noche, sino seguramente el de la siguiente semana, es el que es contra Asiria, ¿no? Entonces, los ayes, o esta sección, que son 7, tienen una estructura común entre ellos. Básicamente, no siempre están en orden, así como se los voy a mencionar, pero básicamente un ay es, en el ay se contempla, es la mención de un pecado o un reproche por un pecado hacia su pueblo, ¿no? Es las consecuencias de ese pecado, ¿no? Es la instrucción que Dios da a su pueblo y la promesa que Dios da a su pueblo también, ¿no? Generalmente estos 7 ayes, ¿no?, tienen esa estructura. Dios está reprochándoles algo malo, está diciéndoles las consecuencias de eso malo que va a haber, les está dando una instrucción que generalmente es la de que se arrepientan, ¿verdad? A veces es un poco más específica, como arrepiéntete en esto o en aquello, ¿no? Y finalmente, a pesar de todo, Dios da una promesa. Entonces, vamos a revisar de esta manera y con este bosquejo, este ay, y este ay contempla el capítulo 31 y el capítulo 32. Espero que sí me entiendan cuando digo este ay, ¿verdad? Vamos a ver, primero que nada, el ay, ¿no?, o el pecado que Dios reprocha. Dice el versículo 1 del capítulo 31. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda. Este ay de los que descienden a Egipto por ayuda básicamente es como de, les va a ir como en feria, está mal, me duelo, es dolor ajeno, como a veces uno tiene pena ajena, a veces Dios acá está con un dolor ajeno, le duele la situación de su pueblo y las consecuencias de su pueblo. Dicen, les va a ir mal. Ay, como pobrecitos de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes y no miran al santo ni buscan a Jehová. El pecado y el reproche que en este ay se da es la confianza, la falsa confianza, ¿no? La confianza no en Dios, sino confiar en métodos carnales para los problemas, ¿no? Vimos, como ya hemos visto, que la confianza en los métodos carnales
el problema de esta confianza en los métodos carnales es que no solamente confías en algo falso, sino que te aleja de Dios, que es el único que realmente te puede salvar y apoyar, ¿no? Entonces, es el primer reproche. No solamente es este reproche, bueno, vamos a continuar ahí. La Biblia, o en este pasaje, nos muestran las razones por las cuales los judíos deciden confiar más en Egipto. Recordarás, te introduzco, ¿no? O más bien te cuento el contexto de la situación. Jerusalén, Israel, más bien Judá, ¿no? Siendo la capital Jerusalén, está siendo amenazada por el imperio asirio. Básicamente van a llegar a conquistar, el imperio asirio va a llegar a conquistar. El rey tiene que decidir la estrategia para hacer frente a esa amenaza. La estrategia que más sencilla le parece es irle a pedir ayuda a Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto era el otro imperio que estaba del otro lado del ring, ¿no? El único otro imperio que podría hacerle frente al imperio asirio, que venía del norte. El imperio egipcio venía del sur. Entonces decía, si me va a conquistar el asirio, pues ¿con quién me alío? ¿O con quién hago alianza? Pues con el imperio egipcio. Ese es su razonamiento. ¿Y por qué hago alianza con el imperio egipcio? Básicamente porque tienen mucho ejército. Porque su fuerza física es grande, ¿verdad? Y entonces Dios muestra aquí las razones de su pueblo para confiar en Israel, porque tienen caballos, muchos caballos, que son la caballería, ¿no? Porque tienen carros, que sería como la artillería, ¿no? O los tanques, ¿no? Y sus soldados, además de que tienen caballos, tienen armamento, además sus soldados son increíbles, dice ahí, porque son valientes. Pero, como les decía, ¿no? Acá tengo... dice Jeremías 17:5, ¿no? Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Entonces, cuando uno confía en el hombre, básicamente está maldiciendo a sí mismo. Y cuando dice, y pone carne por su brazo, ese texto es raro, pero lo que está diciendo, generalmente el brazo es una forma de representar la fuerza. Generalmente escuchas que Dios me sostiene con la diestra, ¿no? Con el brazo derecho, con la diestra de su poder. Y lo que sucede es que el brazo derecho representa la fuerza en los hombres. ¿Por qué? Porque el izquierdo es el más débil en un hombre, porque la mayoría de los hombres son diestros, no son zurdos. Esto no se cumple con los zurdos, pero bueno, ¿no? Los zurdos tienen más fuerza en el izquierdo, pero la Biblia, cuando se refiere a que pone por brazo o pone por su fuerza, ¿qué es lo que pone por fuerza? La carne, lo carnal, la carne, aquello que se puede destruir, aquello que es polvo. Pero no solamente pone por fuerza algo que se puede destruir, que se va a destruir, que muere, que perece y que tiene un límite, sino que al poner su esperanza en esto, automáticamente, como lo vimos, se aleja de Dios. Es lo que está diciendo acá, ¿no? Pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Esa es la consecuencia. Las razones son esas, ¿no? Meramente carnal. Y creo que básicamente lo podemos aterrizar a nuestra vida preguntándonos, ¿estoy confiando más en mis propios recursos? ¿Estoy confiando más en la salvación que yo pueda obtener por medio de mis esfuerzos, por medio de mi ingenio? ¿O estoy confiando en lo que Dios hará, aunque no lo vea? Y checa lo que dice. Dice el versículo 2, pero Él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios hombres son hombres, son carne. O sea... Dice mismo Isaías más adelante, dice, los jóvenes, ¿no? Y los fuertes se cansan, pero los que esperan en Jehová levantarán
vuelo, ¿no? Como las águilas, dice algo así, dice más adelante, porque Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, ¿no? Entonces, los egipcios hombres son y no son Dios. ¿Prefieres confiar en la solución que los hombres te pueden dar? ¿O prefieres confiar en lo que Dios puede hacer? Y sus caballos carne y no son espíritu. De manera que al extender Jehová su mano caerá el ayudador y caerá el ayudado y todos ellos desfallecerán a una. Me voy a saltar rápido al capítulo 32, ¿no? Porque en el capítulo 32 continúa el reproche sobre la confianza. En el capítulo 32:15, no, ¿dónde está? 32:12, perdón. En el capítulo 32:9 continúa esta idea de la confianza en algo que no es Dios. Continúa en el capítulo 32:9 el reproche sobre confiar en alguien que no es Dios. Pero esta vez este reproche va enfocado hacia las mujeres. Es curioso, pero ya lo había hecho antes. Dice, mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz, hijas confiadas. ¿Te viste? Ahí está otra vez el problema de estas mujeres. Hijas confiadas, estás confiadas, escuchad mis razonamientos. He aquí, a algo más de un año tendréis espanto, o confiadas, porque la vendimia faltará a la cosecha y no vendrá. En este momento, cuando Isaías está pronunciando esta profecía, apenas la amenaza estaba empezando, ¿no? La amenaza de Asiria apenas empezaba. A un año más adelante, Asiria literalmente había destruido alrededor de 40 ciudades de Judá. Entonces dice, de aquí a algo más de un año tendréis espanto, o confiadas, porque la vendimia faltará y la cosecha no vendrá. Temblad, o indolente, ¿no? Entonces, el problema de las mujeres en este pasaje es que estaban confiadas también, y también estaban confiadas, a diferencia de los hombres, no en sus fuerzas, sino en la provisión. Entonces, una de las cosas que nosotros como hombres y mujeres debemos cuidarnos es de no confiar en nuestras fuerzas. Dice la Biblia que las riquezas son inciertas, ¿no? No debemos confiar ni en nuestras fuerzas, ni en nuestras capacidades, ni tampoco en nuestra forma de proveernos o de provisión. Básicamente es eso. ¿Estás confiando más en tus recursos, en tu dinero, en lo que tienes, antes de confiar en Dios? Es una buena pregunta, porque estás confiando en algo que es carne, en algo que es perecedero, que se puede deshacer y se puede destruir, se puede ir. O sea, si llueve mucho, se lo lleva la corriente. Ten cuidado de en qué estás confiando. De hecho, es un pecado. Más adelante veremos que el pecado de confiar en cualquier otra cosa que no es en Dios es idolatría. ¿Por qué? Porque estás poniendo tu confianza en algo que no es Dios. Y eso es idolatría. Estás dándole el lugar a algo o a alguien que solamente le pertenece a Dios. Eso es idolatría. Ese es el pecado. Ese es el reproche de Dios en estos pasajes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Dice el versículo 2 del 31, pero él también es sabio y traerá el mal, y no retirará sus palabras, se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Dice el versículo 3, y los egipcios hombres son, y no Dios, y sus caballos carne, y no espíritu, de manera que al extender su mano Jehová, caerá el ayudador, caerá el ayudado, y todos ellos fallecerán a una. El problema, y es muy interesante esto porque las consecuencias es que lo que Dios va a destruir en lo que te apoyas. Pues sí, es lógico. Si tú estás apoyándote en el dinero, pues papá, con permiso, te voy a quitar tu trabajo. Si tú estás apoyándote en tus fuerzas, vas a caer enfermo. O sea, no quiero decir acción-reacción. O sea, no si pasa esto,
A más B igual a C. O sea, no, pero es muy probable. Cuando Jesús le dijo a Marta de su afán, le dijo, Marta, afanada estás, con muchos quehaceres. Una cosa te es necesaria, la cual no te será quitada, y que es la mejor parte. Entonces, lo único que no te va a ser quitado en esta vida, ni en la que viene, es estar a los pies de Jesús. Es lo único. Pero si algo estorba que estés a los pies de Jesús, eso sí será quitado. Será quitado, puede ser quitado tu trabajo, tu familia, tus amigos, a fin de que estés a los pies de Jesús, lo cual es la buena parte y la única cosa necesaria. La única cosa necesaria. Entonces, Dios no solamente reprocha que seas así, sino que va a hacer algo al respecto y va a quitar aquello en lo que confías. Es lo que está diciendo aquí. Dios extenderá su mano y caerá el ayudador y el ayudado, ¿no? Todos ellos desfallecerán a una. Y no solamente destruirá eso, sino que además te irá mal. A él mismo lo dice, el versículo 12 del capítulo 32. Golpeándose el pecho, lamentarán por los campos deleitosos, por la vid fértil. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinas y cardos, y aún sobre todas las cosas en que hay alegría en la ciudad de la alegría. Porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, los torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada. Y lo que está hablando en estos versículos es que Dios traerá una destrucción por haber confiado en Egipto. Si hubieran confiado desde un principio en Dios, no hubieran pasado tantos problemas. Pero no fue así. Y entonces, mientras estás confiando en tus propias fuerzas, Dios destruye tu ayuda y tu vida se vuelve tediosa y tortuosa tratando de rescatar las cosas con tus manos. Vives entre espinas, ¿no? Y plantas espinosas. Vives lamentándote. Hay gran ruina, pues, para pronto. Hay gran ruina cuando tú pones y depositas tu confianza en otra cosa que no sea Dios. Simple y sencillamente la hay. El único que no fallará, el único que es digno de toda confianza, que no será conmovido, es Dios. Entonces, ya vimos cuál es el pecado. Confiar en cualquier otra cosa que no sea Dios. Ya vimos cuál es la consecuencia, que Dios va a quitar y apartar aquello en lo que confías, y no solo eso, sino que muy probablemente tu situación se vendrá a ser deplorable. Pero viene una promesa en todo este rollo, ¿no? Versículo 4 del capítulo 31. Porque Jehová me dijo a mí de esta manera, como el león y como el cachorro del león ruge sobre la presa, y se reúne cuadrilla de pastores contra él, no le espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión, sobre su collado, ¿no? Como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, limbrando, preservando y salvando. Esto lo va a hacer Dios. ¿Por qué? Pues porque Él es Dios. No dice que haya una forma en que, o sea, simplemente dice, porque Jehová me ha dicho a mí de esta manera, ¿no? Yo preservaré a mi pueblo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Hay una promesa de parte de Dios para todos nosotros. Y es un poco lo que Jesús le dijo a Marta. Una cosa te es necesaria. Tú sabes si te enfocas en esa o la quito para que te enfoques en o haces otra cosa para que la quito y te enfoques en la única necesaria. Es lo mismo, Dios promete, ¿sabes qué? Aunque estén bien guacareados, yo voy a protegerlos. ¿Cómo? Es una promesa. Es como un león, ya lo vimos. Como un león que no se acobarda ante los pastores. Es un león que mata a una oveja, ¿no? Se queda sobre ella y llegan los pastores a espantar al león para que deje a la oveja.
¿Te acuerdas que dijimos, le hace así como, shh, shh, usha, usha, león, usha, ush? Agarra una piedra y como que hace que se la... Pues el león, le vale gorro al león. Ahora sí que es el león, ¿no? No lo espantan. Así es Jehová. No hay quien pueda arrebatarle la presa, no hay quien pueda espantarlo. Aunque se reúnan todas las naciones, ¿verdad?, a luchar contra él, él no se acobardará. Y pone otro ejemplo, como un ave, que Jesús decía, oh Jerusalén, ¿cuántas veces te he querido llamar bajo mis alas, verdad? Como la gallina llama a los polluelos, ¿no? Y ese salmo precioso que dice, que nunca me lo he aprendido, pero dice algo así como que el que mora a la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿no? Es esta idea, ¿no? Morar bajo las alas de Dios, eso lo va a hacer Él. Entonces, Dios dice, en el versículo 2 dice, pero del capítulo 31, los voy a traer de aquí para allá entre estos dos textos. Pero en el versículo 2 del capítulo 31 dice, pero Él también es sabio. Y empieza a dar sus razones por las cuales es bueno confiar en Él. Ya vimos las razones por las cuales el pueblo confía en otra cosa que no es Él. Ahora Dios empieza a dar sus razones por las cuales confiar en Él. La primera es eso, porque Él es poderoso. Porque Él es poderoso. Como un león delante de un pastor. Porque Él es protector. Porque Él nos sabe y nos quiere proteger como un ave protege a sus polluelos. La segunda razón que nos da para confiar en Él es por el rey que ha enviado. Dice el versículo 1 del capítulo 32. He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes precedirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Entonces, Dios promete un rey. En un sentido próximo de la profecía, este rey se está refiriendo a Ezequías. Un rey que dice, Segunda de Reyes, si no me equivoco, versículo versículo 3. Ahora verás. Segunda de Reyes, versículo 18. No, Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 3. Lo único que dice es eso, que Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Bueno, lo que pasa es que Ezequías era un rey que venía, ¿no?, a reinar, y Ezequías iba a hacer lo recto ante los ojos de Jehová, iba a exponer la ley a todo el pueblo, iba a quitar los lugares altos, o sea, esto es la idolatría, todos los nichos de los ídolos que ya había en cada esquina, vino Ezequías y los quitó, expuso la ley y hacía conferencias públicas, ¿no? Eso todo lo dice ahí en ese pasaje que citamos. Entonces, en un sentido práctico y cercano, mejor dicho, más que práctico, en un sentido cercano, he aquí para justicia reinará un rey justo, se está refiriendo a ese hombre. En un sentido mesiánico, también está refiriéndose a Jesús. Y finalmente, en un sentido plenario, está refiriéndose a Jesús, pero en su segunda venida. Tú tienes que recordar que la profecía siempre tiene por lo menos un par de cumplimientos. Uno inmediato, que el inmediato es el cumplimiento local que está sucediendo en ese momento histórico. Tiene un cumplimiento plenario, que generalmente tiene que ver cuando en el día del Señor, cuando el Señor regrese. Y a veces hay un cumplimiento mesiánico, un tercer cumplimiento que también se cumple en Jesús. Por ejemplo, esto se cumple en Ezequías, se cumple en Jesús, primera venida, y se cumple en Jesús, segunda venida. Espero que quede claro. El caso es que puedes verlo con los ojos de Ezequías, sin embargo yo me voy aquí a enfocar con los ojos de Jesús. ¿Ok? He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. ¿Quién pueden ser esos príncipes? Nosotros, ¿verdad? Porque la Biblia enseña que nosotros somos hechos reyes y sacerdotes para Dios, que reinaremos juntamente con Él. Pero este rey
para justicia reinará. Dice, y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, ¿no? Que el turbión es como un viento muy recio, como un tipo de huracán. Entonces, es muy interesante que Jesús, ¿no? Dice la Biblia que el príncipe de la potestad del aire, eso lo dice en Efesios 2, es Satanás, ¿no? Y este rey, Jesucristo, dice Primera de Juan, que ha venido, ahorita les digo eso de Primera de Juan, ahorita se las enseño, pero Primera de Juan dice que Dios ha venido para destruir las obras del diablo, ¿no? A Pedro le dijo que el Hades no prevalecería contra la iglesia. Entonces, dice la Biblia que todo el mundo está bajo el poder del maligno. Todo el mundo está bajo el poder de Satanás. Utiliza al mundo, los medios, la carne y las acechanzas del diablo. Todos estábamos antes de Cristo. Vamos allá si quieren, para que no... Efesios 2. Así que para no hablar al bulto, ¿no? Son los primeros versículos. Filipenses, Efesios. Ahí te va. Dice, y Él os dio vida, Jesucristo, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, ese Satanás, el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, y lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, ¿no? Entonces, eso. La primera razón que Dios te da para que confíes en Él es su poder. La segunda es el Rey que te está ofreciendo. Este Rey que te está ofreciendo es Jesús, y Jesús vino para liberarte de las garras de Satanás, para que dejes de hacer la voluntad de Satanás, para que dejes de ser un títere de Satanás. Es lo que dice Efesios 2. Andábamos en la carne porque nuestra carne la controlaba Satanás y hacíamos lo que Satanás quería. Pero dice la Biblia, Él será un escondedero contra el turbión, un refugio contra el viento, ¿no? Dice después. Y como refugio, como arroyos de agua en tierra de sequedad. No solamente Dios vino a liberarte de tu forma naca y nefasta de vivir, ¿no? En el sentido de que sigues tu carne, sigues a Satanás y solamente hay desolación en tu vida, sino que vino a ponerle sentido a tu vida. ¿Por qué? Porque en algún momento Jesús en Juan 4 le dijo a la mujer samaritana, es que si bebes del agua que yo te voy a dar, nunca más tendrás sed. Es bueno que confiesen en Jesús, porque Jesús puede saciar tu vida. En Juan 7 vemos cómo Jesús dice, todo el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Dios no solamente vino a liberarte de tu antigua manera de vivir. Este Rey no solamente vino a liberarte de tu antigua manera de vivir, sino que vino a llenar tu vida, a traer agua en medio del desierto. Y no solo eso, dice, y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Jesús viene a ser como esto, como un lugar donde podemos escondernos del calor abrasador del sol. Este peñasco es una peña, una gran roca en la que tú te puedes esconder porque el sol viene contra esa roca, no la deshace, pero te da sombra. Jesús varias veces es representado en la Biblia como la roca. Y este calor abrasador puedes entenderlo como el juicio de Dios. Jesús viene a cubrirte contra el juicio de Dios porque Él pagó todos tus pecados en la cruz, básicamente. Dice el versículo 3, no se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos. El corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Entonces,
Las razones por las que Dios es bueno confiar en Dios es porque Él es poderoso, por el Rey que te ofrece. Y este Rey, ya vimos lo que hizo por nosotros y podemos ver lo que hace en este momento por nosotros, que es darnos entendimiento. No solamente nos libró de las garras de Satanás, nos dio vida, ahora sí que no solamente le puso sabor al caldo, ¿no? Sino que no solamente nos salvó de la ira de Dios, sino que ahora nos enseña cómo andar esta vida. Y será que el varón, como dice, no se ofuscarán entonces los ojos de los que ven y los oídos de los que oyentes oirán atentos, ¿no? Quiero decir, dice Jesús, que Él es la luz del mundo y el que le sigue ya no andará en tinieblas. Podremos ver claramente por dónde ir. Entenderemos la Biblia. Nos hablarán las palabras de Dios y las entenderemos. Las escucharemos, ¿no? Dice, los oídos de los oyentes oiremos atentos. El corazón de los necios entenderá para saber. No manches, si no fuera por este Rey, nunca hubiéramos entendido la Biblia. Cada vez que nosotros veníamos a la Biblia sin ser cristianos, no entendíamos nada. Y tú vas afuera y le dices, oiga, lee su Biblia. Es que es muy difícil de leerla. Es que solo los que saben leerla. Pues es una carta, ¿no? Pero no la entiendes, si no es hasta que Dios viene y te enseña esta carta. El corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápidamente y claramente. Claro, ahora tenemos cosas que decirle a nuestros amigos cuando pasan por problemas. Y aunque no estén pasando por problemas, tenemos un evangelio que predicar. No solo eso, sino que este Rey que nos ofrece es lo que hizo ya en nosotros, lo que está haciendo en nosotros, ¿no? Y lo que hace, no sé si decirlo así, pero como sociedad, por así decirlo, escucha lo que dice acá. El ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido. Porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Pero el generoso pensará en generosidades y por generosidades será exaltado. ¿Qué es esto? Es como de obvio, es el mundo correcto, ¿no es verdad? Sí, el ruin no se le llamará espléndido, pero hoy en día al ruin se le llama espléndido. O sea, los chavitos de México, su anhelo es ser narcotraficante. A eso me refiero, ¿me explico? Y ser una persona que no da una mordida o no contribuye a la corrupción es un tonto. Eso es lo que estamos viviendo ahora, ¿me explico? Pero cuando Cristo reina en nuestros corazones, las cosas toman perspectiva. Y cuando Cristo venga a reinar en el milenio, también habrá perspectiva. Si un ratero roba, va a ser un ratero. No va a ser un chicho, o no sé qué palabra, no va a ser una persona digna de alabar, como hoy lo es, ¿no? Si una persona hace algo bueno, no se le llamará baboso. Se le llamará algo bueno. Entonces, la segunda, ¿cómo decirlo? Razón, sí, la segunda característica de este Rey, la segunda característica por la cual confiar en Dios es por el Rey que nos ofrece. La tercera y última característica es esta. En el versículo 15, ¿no? Dice, te pongo en contexto, capítulo 32, versículo 14, porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, que ese para siempre en realidad no es para siempre, lo traducen así, pero en realidad está haciendo referencia a un largo tiempo, pero bueno. Se volverán cuevas para siempre, donde descansarán asnos monteses y ganados hagan majada, hasta que sobre vosotros sea derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Básicamente, la tercera promesa que te da Dios es su Espíritu Santo para poder vivir como Dios
le agrada, ¿no? Y Él te lo regala y te lo ofrece. Solamente hay que pedírselo. ¿Por qué? Porque para vencer a la carne necesitamos también el Espíritu Santo. Porque para poder no echar mano de nuestros recursos carnales, no echar mano de nuestra carnalidad, de nuestras fuerzas en este cuerpo, en esta carne, con nuestros recursos, la manera única que se puede hacer es echando mano del Espíritu Santo. Lo vimos aquella vez. En Romanos 8 dice que debemos hacer morir las obras carnales por medio del Espíritu Santo. Entonces, tenemos un Dios en quien confiar, que es poderoso como un león, es cuidadoso como una mamá gallina. Tenemos un rey a quien seguir, que nos ha librado, nos está convirtiendo y está poniendo en perspectiva todas las cosas. Y tenemos el Espíritu Santo, ¿viste? Ahí está la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y tenemos el Espíritu Santo que nos guía y nos da la capacidad para vencer las obras de la carne. Eso es su promesa. Y ya, al final, ya acabamos la instrucción del Señor. Acompáñame de nuevo al capítulo 31. Porque en aquel día, versículo 7, arrojará el hombre sus ídolos de playa y sus ídolos de oro, que para vosotros han hecho vuestras manos pecadores. ¿No? Entonces caerá Asiria por espada, no de varón, y la consumirá espada, no de hombre, y huirá de la presencia de la espada, y sus jóvenes serán tributarios, y de miedo pasará su fortaleza, y sus príncipes con pavor dejarán sus banderas, dice Jehová, cuyo fuego está en Sión y su horno en Jerusalén. Vimos la semana pasada que efectivamente la instrucción es muy sencilla: arrepiéntete de tu idolatría. ¿Qué idolatría? La de no confiar en Dios, la de confiar en cualquier otra cosa que no sea Dios. Arrepiéntete, echa fuera ese ídolo, sea lo que sea tu dinero, sea tu... No por eso quiero que mañana renuncies, porque eso también va a ser idolatría, porque vas a creer que tú vas a poder vivir así solo, no sé. No, o sea, quiero decir, no confíes en esas riquezas, confía en el Señor te las provee, el Señor te da la fuerza para trabajar, te da el aliento, te da la vida para poder estar muerto, ¿no? Entonces, arrepiéntete, deja esa idolatría, arrepiéntete, ¿no? Dice el versículo... el 11 del capítulo 32. Temblad, oh indolentes, turbaos, oh confiadas, despojaos, desnudaos, ceñid los lomos con cilicio. Es la misma instrucción, simplemente es como en aquel entonces se acostumbraba, cuando dice desnudaos, no es totalmente, sino básicamente vivan con harapos. Es una forma externa de reflejar el arrepentimiento interno, se vestían todos sucios. Es como cuando estás de luto, ¿ves? Que te vistes todo de negro y no te cambias en un tiempo hasta, no sé cuánto tiempo, pero te vistes un tiempo demostrando que estás de luto. En aquel entonces, el estar arrepentido también tenía como una vestimenta, que era más o menos estar lleno de polvo, estar todo sucio, decir, es que estoy arrepentido de mi forma de vivir. Tú no hagas eso tampoco, pero sí arrepiéntete si es que estás confiando en otra cosa que no sea Dios. Si es que estás confiando en otra cosa que no... Haz obras dignas de arrepentimiento, decía Juan el Bautista. Hay tacos, ¿no? Dice el versículo 15 del capítulo 32, hasta que sobre vosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y del desierto se convierte en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque, y habitará el juicio en el desierto, y el campo fértil morará la justicia, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo, y seguridad para siempre. Esto ya es las consecuencias de haberte arrepentido y de vivir en el Espíritu confiando en el Señor. Habrá paz en tu vida, habrá justicia en tu vida, habrá reposo. Imagínate, justicia, paz y descanso. Todo por confiar en el Señor. Mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo, ¿no? Cabe mencionar ya por último, para no dejarlo, ¿no? Porque es bueno que lo sepamos, todo este rey justo también se acomoda muy bien a una idea de que, te lo voy a platicar así rápido, empezaba como los problemas para Judá. Empezaba Siria a amenazar, Ezequías
como que agarra la onda, clama al Señor y le pide, Señor, líbranos porque ya no tenemos en quién confiar, ¿no? Ya no tenemos ni una manera en quién confiar. Y es acá cuando entonces recuerdas esa historia. Asiria había sitiado la ciudad de Jerusalén. Ezequías le pide al Señor que los libre. El Señor manda un ángel y mata como 80,000 de un ejército, ¿no? 180,000, mejor dicho, del ejército de Asiria los mata solamente el ángel de Jehová, ¿no? Y ahí es cuando dice el versículo 8, entonces caerá Asiria, del capítulo 31, versículo 8, entonces caerá Asiria por espada no de varón. ¿Por qué no de varón? Porque no fue un ejército o una espada de un hombre de metal, sino fue el ángel de Jehová que mató a un chorro de gente, ¿no? Pero a partir de ese momento empezaba una decadencia para el pueblo de Judá y vendría Babilonia. Babilonia terminaría de desarraigarlos y llevárselos cautivos, ¿no? Y seguiría una decadencia que no acabaría y que no ha acabado hasta el día en que este Rey justo regrese, este Jesucristo regrese en su segunda venida. Vino en su primera venida, los judíos, tú y yo sabemos, pasaron de noche, no vieron, no han visto que Él es el Mesías, ¿no? Y todas estas consecuencias de no reconocer al Rey justo que es el Mesías, las siguen arrastrando y el pueblo judío sigue viviendo consecuencias. Pero el versículo 15 dice, hasta que venga sobre nosotros y sea derramado el Espíritu de lo alto. Esa es una profecía muy clara en toda la Biblia, que es que va a haber un momento cuando la iglesia sea raptada, que el Espíritu Santo de Dios caerá sobre los judíos. Rápidamente vamos allá, Zacarías 12, versículo 10. Dice, y derramaré sobre la casa de David, o sea, ¿quién es la casa de David? Los judíos, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, o sea, su espíritu, pues, el Espíritu Santo, y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿A quién traspasaron? A Jesús. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflija por el primogénito. ¿Quién es el hijo unigénito? Jesús, el hijo unigénito, el unigénito de Dios. ¿Quién es el primogénito? Jesús es el primer hijo, porque ahora ya tiene hermanos que somos nosotros. Pero es hasta que venga el Espíritu Santo en medio de una gran tribulación y que abra los ojos del pueblo judío, y entonces se cumplirá cabalmente, ¿no? Definitivamente, esta profecía que estamos acá en Isaías, ¿no? Entonces, hasta que sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto sea convertido en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque, y habitará el juicio en el desierto y el campo fértil morará con justicia y el efecto de la justicia será paz. Ya habrá paz para el pueblo judío y para todos. Curioso que para que haya paz necesita haber justicia, y para que haya justicia debe haber un juicio, y para que haya un juicio debe haber un juez. Ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Así que todos los que quieran paz, recuerden que entonces se están pidiendo por un Dios que juzgue. Ya. Versículo 19, y cuando caiga granizo caerá en los montes y la ciudad será del todo abatida. Dichosos vosotros los que sembráis contra todas las aguas y dejáis libres al buey y al asno. Y estos versículos están bien raros, pero parece que están aislados, pero se los voy a leer en la NTV, porque lo deja muy claro. Aunque se destruya el bosque y se derrumbe la ciudad, el Señor bendecirá grandemente a su pueblo. Donde quiera que siembre la semilla, brotarán cosechas abundantes, y su ganado y sus burros pastarán con libertad. Mejor, ¿no? Entonces, ¿cuál es el pecado? No confiar en Dios. ¿Cuál es la consecuencia? Que si no confías en Dios, Dios quitará aquello en lo que confíes y tu condición será deplorable. ¿Cuál es su promesa? Te promete que a cambio, ¿no?, Él te protegerá, te da a un rey a quien seguir, por quien vivir, y te da el Espíritu Santo para poder vencer las obras de la carne, ¿no? Y la instrucción que te pide es que te arrepientas de confiar en cualquier otra cosa que no sea Dios. Básicamente. ¿Ah? Capítulo 31 y 32. ¿Les parece si oramos? Dios, gracias por esta noche que nos das.
Por favor, ayúdanos a eso, a dejar de confiar en nosotros, en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, y ayúdanos a confiar solo en ti, Señor. Discúlpanos, sinceramente, Padre, por haber puesto nuestra mirada en cualquier otra cosa, apartándonos de ti, Señor. Ayúdanos a no llegar a un punto en donde estemos devastados, en donde estemos arruinados, Dios, sino ayúdanos a arrojar a tiempo nuestro ídolo, Señor, voltearnos hacia ti, Señor, y confiar solo en ti, Señor. Eso, porque tú eres Dios, no fallas. Te lo ruego por favor, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.